Buenas tardes, después de un fin de semana en el que confío haya pasado con normalidad, os mando un saludo a todos los que nos venís acompañando desde la semana pasada y os agradezco que sigáis hoy con nosotros. También quiero dar la bienvenida a todos los que nos incorporáis hoy a la tercera y última presentación. Os recuerdo a todos que tenéis disponibles las presentaciones de los días 2 y 3 de abril en este mismo canal de GMI en YouTube, en el que también quedará a vuestra disposición la presentación de hoy. Tras las dos primeras presentaciones es un día exclusivo para Raúl. La impresión 3D, los prototipos, tipos de impresora y las resinas, que para muchos de nosotros se trata de un mundo completamente nuevo y a veces incluso hostil, en su presentación el doctor nos aclara todos los aspectos necesarios para que nos sintamos capaces de introducirnos en el mundo de la impresión 3D con mayor confianza y con ideas más claras. No olvidéis que tras la emisión el doctor estará en directo respondiendo a las preguntas que hayáis ido dejando en el chat durante la transmisión. Espero que con la cirugía guiada en Office hayamos contribuido a aclarar algunas dudas y a fomentar el intercambio de ideas y conocimientos entre todos vosotros. Esa era nuestra intención y estaremos muy satisfechos si lo hemos conseguido. Al ser el último día, me gustaría invitaros a que enviéis comentarios, impresiones y sugerencias sobre todo lo que os ha parecido esta iniciativa, para así poder mejorar y darle continuidad. Podéis hacerlo siguiendo las páginas de GMI España en Facebook y en LinkedIn. En pantalla os irá apareciendo las direcciones o a través de la página de contacto de nuestra web globalimplants.es. Saludos, muchas gracias y mucho ánimo a todos. Y Raúl, te doy el paso. Hola, muy buenas. En este webinar de impresión 3D Chairside vamos a explicar los conceptos básicos de impresión 3D orientado a la impresión de férulas quirúrgicas. Veremos cómo funciona una impresora tipo LCD, así como todo lo que necesitamos saber para empezar a imprimir y hacerlo de la manera más exitosa posible. Como ejemplo, hemos seleccionado la impresora 3D Frozen Sonic Mini y lo hemos hecho por su gran relación calidad-precio. Podemos pensar que una impresora de bajo coste no tiene la precisión necesaria para poder imprimir férulas quirúrgicas, pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que debemos conocer ciertos conceptos básicos y limitaciones de dichas impresoras, pero si aprendemos a manejarlas bien, podemos obtener resultados sorprendentes. Así pues, espero que os guste, que aprendáis mucho. Vamos a ello. Bueno, esta es la impresora, la Frozen Sonic Mini. En este apartado vamos a explicar qué máquinas tenemos delante, ¿vale? Aunque pueda parecer un poco aburrido o poco necesario, creo que es importante saber qué tenemos delante para conocer sus limitaciones, para poder hacerlas rendir al máximo. Al sacarla de la caja veremos que tiene una pantalla supuestamente para proteger de la luz exterior. Esta pantalla, como podéis ver, es un imán para los dedos, se quedan todos marcados, ¿vale? Por otra parte, tenemos todas las impresoras LCD tienen una plataforma, luego la veremos, un contenedor de resina con una parte elástica y propiamente el cuerpo de la impresora. El cuerpo de la impresora, ¿vale? En este cuerpo se compone de un eje Z, que es por donde va a subir y bajar dicha plataforma, una pantalla LCD y por dentro tendríamos un panel de LEDs de 405 nanómetros para hacer pasar esa luz de esa longitud de onda a través del LCD que actúa como filtro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos la impresora? Obviamente, estas impresoras imprimen de la siguiente manera. Nosotros aquí en este contenedor de resina, que tiene el suelo es transparente para que la luz pueda pasar a través de él, aquí pondremos la resina líquida, ¿vale? No llenarla hasta arriba, ahora veremos por qué. Entonces, esta plataforma, la clave de la impresión 3D es que nosotros nos vamos a encontrar con dos superficies planas. Por un lado el suelo
y por otro lado el techo, que es la plataforma. Todos los objetos se van a imprimir de aquí para abajo, ¿vale? La plataforma va a bajar hasta abajo de todo, se va a hundir en la resina líquida, la luz se va a proyectar y la pantalla LCD va a actuar de filtro para dejar pasar luz solo en aquellos píxeles que interesa, es decir, se va a dibujar con luz ultravioleta, entre comillas, lo de ultravioleta, una resina fotosensible, se va a imprimir una capa y la clave del éxito es que esa primera capa se pegue aquí, ¿vale? Tenemos dos superficies planas que entran en lucha continua de quién se queda la resina fraguada, si este o este, ¿vale? Entonces, el primer punto es calibrar el eje Z. ¿Por qué? Porque si esta plataforma nos baja hasta abajo, ¿vale? Pero no baja de manera plana, sino que lo hace inclinada, se va a fraguar la resina aquí, pero aquí se va a quedar pegada abajo, ¿vale? En resumen, si no está perfectamente paralelo esta superficie con esta de aquí abajo, nos van a fallar todas las impresiones. Por eso lo primerísimo que hay que hacer es calibrar el eje Z. Ahora vamos a ver cómo se calibra el eje Z. Bueno, vamos a enchufar la impresora. Para ello tenemos el botón aquí. A ver si me da el cable. Perfecto. Vale. Tenemos la impresora enchufada. El menú que presenta es muy simple. Solo tenemos efectivos dos botones, porque esta es información puramente del firmware que lleva y todo eso. Entonces, tenemos un botón grande para imprimir, donde cuando tengamos el USB conectado nos saldrá el listado de las cosas que tenemos preparadas para imprimir. Y un botón de herramientas, que nos salen varias herramientas. Con estas herramientas podemos, o bien, se aprecia así, calibrar el eje Z, que ya es un tutorial que ahora veremos, que nos guía paso a paso de lo que tenemos que hacer. Ya os he adelantado que el primer paso es aflojar esta plataforma. Podemos hacer un test del LCD para ver que efectivamente ese LCD está en funcionamiento, como se puede ver, y no tiene ningún píxel muerto, ni está roto, ni nada. Funciona perfectamente. Y luego podemos hacer un movimiento manual de la plataforma, por ejemplo, 10 milímetros hacia abajo. Y la plataforma baja 10 milímetros. ¿Vale? Vamos a calibrar el eje Z. Está en inglés, pero en el eje Z te dice: quita el contenedor de resina, ya lo hemos quitado, pon un trozo de papel en el LCD, aquí tenemos un trozo de papel, lo ponemos en el LCD, ¿vale? Y finalmente desatornilla los 4 tornillitos de la plataforma, ya lo tenemos hecho. Y le damos a siguiente. Él solito, y vamos a hacer así para que se vea la calibración mejor, así bien inclinado, él solito va a bajar y cuando entre en contacto con el LCD veremos cómo se endereza, lógicamente. Al ser dos superficies planas, se va a enderezar. Tenemos que esperar a que baje hasta abajo de todo, ya está llegando. Esta parte es la más importante de todas para asegurarnos que esta impresora y cualquier otra LCD funcione. Ahora vuelve a bajar. ¡Pum! Ahora sabemos que estas dos superficies, tanto el LCD como la parte plana de la plataforma, están 100% paralelas, porque están en contacto. El papel nos sirve para proteger un poco el LCD y para comprobar que efectivamente ofrece cierta resistencia, o sea que tiene un contacto totalmente fuerte. Entonces, en el mismo asistente nos dice que apretemos los 4 tornillos, no nos dice cómo, pero ahora os diré cómo, y asegurarse que el papel no se puede mover. Y cuando acabes, apretar finalizar. Vamos a hacerlo. Importante, tenemos 4 tornillos y la lógica nos indica que lo que tenemos que hacer es apretarlos en diagonal, es decir, si primero apretamos este, no lo apretamos al máximo,
luego tenemos que apretar este de aquí, porque si no haremos que la plataforma tienda a inclinarse ligeramente. Luego nos vamos al siguiente, ahí está, y luego nos vamos al de su diagonal. Ahí está. Cuando ya los tenemos apretados, sugerencia, apretarlos un poco más, girando la llave Allen para hacer más palanca. No pasarse para no pasarlos de rosca. Ahí lo tenemos. Igual, en diagonal. Ahí lo tenemos. Hacemos este. Eso es, para que quede bien firme y no se mueva nada, nada, nada. Esta plataforma no debe moverse. ¿Por qué? Porque ahora, como podemos ver, la tenemos calibrada. Último paso, le damos a siguiente. La plataforma vuelve a subir y yo ya estoy seguro que esto ya no se mueve porque están los tornillos apretados y está perfectamente paralelo, que es clave para que no nos fracasen las primeras capas, que son las que se van a adherir a la plataforma. Si esas primeras capas no se adhieren bien y se despegan, el resto de la impresión va a fracasar por completo. No es que imprima mal, es que no lo va a imprimir. Vamos a tener al fondo del tanque de resina, puesto que la luz va a seguir luciendo, vamos a tener un montón de resina fraguada pegada en el FEP, ¿vale? Y eso es un fracaso de impresión. Habría que quitar ese trozo de resina y volver a empezar, ¿vale? Con eso nos hemos asegurado que la impresora está lista para imprimir. Ahora iremos a cómo preparar los archivos para poder imprimir, poder mandar dicho archivo preparado para mandarlo a imprimir. Vamos a ello. Bueno, ya hemos visto las partes de la impresora 3D, las partes básicas, y hemos visto cómo calibrar el eje Z para tener impresiones exitosas desde el minuto 1, ¿vale? Pero esa es solo la primera parte. Ahora necesitamos comprender cómo funcionan esas resinas y cómo calibrarlas en nuestra impresora para que impriman bien. Me explico. Estamos hablando de resinas fotosensibles. Entonces, esas resinas tienen que imprimir un objeto de un tamaño preciso y exacto, que es el que queremos reproducir en una férula quirúrgica. De nada sirve imprimir, aunque globalmente el objeto se vea bien, de nada sirve si ese objeto es más grande de la cuenta o más pequeño, perdemos toda la precisión. ¿Esto a qué es debido? Es debido a que estas resinas fotosensibles tienen, digamos, una dosis óptima de luz, de tiempo de luz, para reproducir esa forma. Si nosotros le damos mucha más luz de la que necesita, automáticamente cada una de esas capas lo que va a hacer va a empezar a crecer. Y va a crecer en todas las dimensiones, ¿vale? Si tenemos un orificio, nos va a crecer hacia adentro, pero también nos va a crecer sus paredes externas hacia afuera. Es decir, va a tender a cerrarse ese orificio. Y eso es un drama si estamos hablando de una férula quirúrgica, especialmente si es sleeveless, si es sin anillas, donde necesitamos una precisión lo máximo posible del diámetro de ese orificio para que la fresa pueda pasar con cierta fricción, sin demasiada fricción. Es decir, tiene que ser un proceso muy, muy preciso y exacto. ¿Qué hacemos para eso? Vamos a utilizar, como veis en pantalla, un programa que se llama Chitubox. Hay muchos gratuitos, algunos de pago, baratos, caros, hay de todo. Pero vamos a utilizar Chitubox, que es el que está mejor estandarizado para la Frozen Sonic Mini. Se podrían utilizar otros y todos funcionan muy parecido. Entonces, Chitubox nos presenta una serie de botones para distintas funciones que veremos, no todas ellas, pero veremos algunas de ellas. A la izquierda tenemos otros botones que sirven para mover, rotar, escalar el objeto, este no lo necesitaremos, y para hacerlo en espejo, tampoco lo necesitaremos. Por otro lado tenemos un panel lateral donde tenemos dos pestañas, una de configuración y otra de configuración de soportes, lo veremos más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra impresora, es decir, decirle a Chitubox que nosotros tenemos una Frozen Sonic Mini y que vamos a usar esa impresora. Con lo cual nos vamos al botón de configuración, al apartado de máquina, y veremos que tenemos una serie de impresoras. Esta la vamos a quitar, que la he hecho antes. Vale. Tenemos una serie de impresoras ya precalibradas, son las impresoras que tengo yo,
Y para agregar una impresora nueva, tenemos que darle este botón que pone añadir impresora nueva. Al darle vamos a tener toda una serie de marcas, vamos a buscar Frozen y en el desplegable nos saldrán todas las máquinas Frozen que tiene Chitubox registradas. Vamos a irnos a Frozen Sonic Mini. Nos saldrá la fotito de nuestra impresora, muchísimo más limpio que la que tengo yo, como habéis visto, y le daremos a OK. Aquí es el primer paso importante, el primer tip importante para todos aquellos que decidan comprarse esa impresora. No digo que haya que comprarse esa, pero en esta en concreto es importante. Chitubox ha cometido un error a la hora de meter ciertos valores en la máquina. No me voy a extender en cómo he sacado esos valores porque darían para un webinar completo de cómo calcular correctamente esos valores. Por ahora, confiar en mí, los valores son incorrectos. Por un lado, nos presenta la resolución de pantalla, que eso sí es correcto, como podéis ver, 1080 x 1920, es una pantalla Full HD, la de la Sonic Mini. Y por otro lado nos da el tamaño de la plataforma, es decir, que podemos imprimir 130 milímetros de altura, más que de sobras para nuestro propósito, y 68 x 120 de ancho y largo, ¿vale? Esos valores, los de ancho y largo, son incorrectos. Ahora os pondré en pantalla los correctos. Y por último hay otro error, y es que aquí donde pone espejo está configurado como LCD Mirror, es decir, que todas las impresiones se nos van a hacer correctamente, pero vueltas en espejo, y no interesa. Así que la configuración correcta sería, vamos a borrar esta de aquí. Tenemos la resolución es correcta, hemos desbloqueado la relación de aspecto, hemos colocado normal o DLP normal, sería lo mismo, y por último hemos cambiado el tamaño de la plataforma, que el que viene de serie no es el correcto. Os lo dejo en pantalla para que veáis la configuración correcta para la Sonic Mini en Chitubox, ¿vale? No nos vamos a ir todavía a configuración porque hemos dicho que queríamos calibrar la resina. Tener en cuenta que estas impresoras no vienen asociadas específicamente a unas resinas. Sí tienes las resinas de Frozen, pero no hay resinas dentales formuladas específicamente para esta impresora. ¿Quiere decir esto que no se puede imprimir nada dental? No. Quiere decir que podemos usar las resinas dentales, pero desconocemos de cuáles son sus parámetros correctos. Y ahora os voy a enseñar cómo averiguar esos parámetros para poder calibrar bien una resina y en adelante esa resina con esa impresora la vamos a imprimir siempre bien. Vamos allá. Para calibrar una resina lo primero que tenemos que hacer es ir al apartado de impresión con nuestra impresora seleccionada, importante. Veremos que tenemos toda una serie de parámetros, aquí tenemos un desplegable con toda una serie de resinas y si queremos crear una resina nueva no hay más que darle a añadir nuevo perfil, modificarlo y ya está. De momento vamos a quedarnos con la Spring Ray Splint de 100 micras. ¿Por qué vamos a utilizar esta? Por una cuestión logística. No dispongo en la actualidad, debido al COVID, no dispongo en stock de la resina de férulas quirúrgicas. Pero no importa, porque todo el protocolo que os voy a enseñar sirve para cualquier resina, sea dental o no sea dental. Para el ejemplo vamos a imprimir con la de Splint. ¿Por qué? Porque es una resina dental y es una resina para férulas de descarga, que son muy similares a las férulas quirúrgicas. Y en este caso nos va a servir como ejemplo para enseñarlo. Yo este perfil lo tengo ya precalibrado para mi impresora. Vamos a explicar un poquito, no todo, en qué consiste cada parte de este perfil. Lo primero de todo es la altura de capa. Nosotros necesitamos decirle a la impresora que con esa resina vamos a imprimir a 100 micras, por ejemplo, de grosor de capa. Es decir, que todas las capas que va a ir imprimiendo una a una, cada una de ellas va a tener un grosor de 100 micras. Y aquí es donde lo decimos, 0,1 milímetros. Luego tenemos dos parámetros que son total de capas inferiores y tiempo de exposición inferior. Este lo vemos luego. ¿En qué consiste esto? Cuando nosotros empezamos a imprimir la primera capa, es crucial, es muy importante que esa primera capa en la plataforma se nos quede fuertemente adherida. ¿Por qué? Porque si la adhesión a la plataforma es muy débil, al subir se puede despegar y si se despega, se acabó la impresión, no imprime más. Por eso Chitubox nos permite seleccionar un número determinado de capas,
que es total de capas inferiores, en este caso son 6 capas, es decir, 0,6 milímetros. Y esas capas, el truco, la trampa que va a realizar es que las va a sobreexponer. Es decir, si decimos que, pongamos por caso, como este ejemplo, el tiempo de exposición óptimo para cada una de las capas normales son 8 segundos, estas 6 primeras capas las vamos a exponer 60 segundos, es decir, muy por encima de su tiempo óptimo. ¿Qué conseguimos con eso? Que al sobrefraguarlo, esas 6 primeras capas van a tener una adhesión muy fuerte a la plataforma. De esta manera, por más que tiremos de ello, no se van a despegar y el resto de la impresión que va adherido a esas capas va a funcionar fluidamente y perfectamente. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el tiempo de exposición a secas, es decir, el resto de capas, no esas 6 primeras, cuánto tiempo se va a exponer cada una de esas capas, que en este caso lo tenemos a 8 segundos. A partir de aquí, el resto de valores, quedaros con esos valores estándar y hasta que no os convirtáis en usuarios muy avanzados, no toquéis nada, ¿vale? Me extendería demasiado en explicar cada uno de esos apartados para qué sirve, pero también os digo que esa configuración que veis en pantalla os va a servir para, del resto de valores, no de estos primeros que sí he explicado, os va a servir para prácticamente todas las resinas que queráis probar. ¿Vale? Sí que es verdad que podéis acelerar la impresión tocando algunos valores como la velocidad del motor, como bajando los tiempos de retardo, tal, pero no compensa, porque realmente vais a ganar algo de tiempo, no mucho, y lo que os interesa es que os imprima bien a la primera y que no os falle la impresión, porque entonces perderéis mucho más tiempo en tener que volver a imprimir, ¿vale? Lo dejamos así. Repito, cosas que hay que cambiar de la configuración estándar. Primero, en el apartado de máquina, los valores del tamaño, desbloquear la relación de aspecto y colocar el espejo en normal. Segundo, para calibrar una resina, colocar los valores correctos de altura de capa, capas inferiores, tiempo de exposición y tiempo de exposición inferior. Las demás se pueden dejar como se ve en pantalla. Pero esto está muy bien porque esta resina yo ya la tengo calibrada. Entonces, ¿cómo sabemos qué tiempo poner? Orientativamente tenéis que saber que tenemos, a grosso modo, dos tipos de resinas. No dentales y irentales, no. Dos tipos en general de resinas. Tenemos las resinas que están formuladas específicamente para impresoras LCD, que es de este tipo, y luego están las resinas que están formuladas específicamente para impresoras DLP o SLA láser, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Las LCD son impresoras que tienen una potencia de luz muy inferior a las DLP y a las SLA láser. Por lo tanto, las resinas formuladas específicamente para impresoras LCD van a ser mucho más sensibles y van a manejar tiempos más cortos de fraguado. Y las otras, que es donde englobaríamos las resinas dentales, van a necesitar en una impresora LCD tiempos mucho más largos, ¿vale? Teniendo estos dos subgrupos principales, como referencia, como punto de partida, vamos a tener que las resinas para LCD van a manejar en la Frozen Sonic Mini tiempos de entre 2 segundos y 5 segundos por capa de 100 micras. Y las otras van a tener un tiempo orientativo, puede variar, entre 5 segundos y hasta 9 segundos por capa, ¿vale? Sabiendo estos dos grupos, ya tenemos un rango de tiempos que probar. ¿Cómo vamos a probar esos tiempos? Sencillo, vamos a imprimir algo. Si miráis en pantalla, veréis que en la plataforma, si le damos al primer botón, que es el de importar un archivo, yo he diseñado un objeto de calibración, quizás no es el mejor, pero sí es un objeto muy rápido de imprimir, que da mucha información, aunque no la da toda. Hay otros objetos de calibración que se pueden conseguir que son mucho más detallados, pero con este creo que es más que suficiente para conseguir de una manera rápida calibrar una resina. Este objeto, si hay interés en ello, lo colgaré en mi página web personal, disponible para que se pueda descargar sin problemas. Entonces, ¿en qué consiste este objeto? ¿Por qué digo que es un objeto muy rápido de imprimir? Tenéis que tener en cuenta que cuando imprimís cosas,
lo que sea, aunque sea un busto de Yoda, lo que hace que sea más rápida o más lenta la impresión no es tanto el volumen de lo que imprimimos, sino la altura. ¿Por qué? Porque cada capa se va a imprimir de golpe y va a tardar lo mismo en imprimir una cosa pequeñita, una capa muy pequeña, que una capa muy grande, aproximadamente. No es exactamente así, pero vamos a dejarlo así. Entonces, si nosotros tenemos un objeto muy alto, vamos a tener muchísimas capas y todas ellas hay que hacerlas, por eso tarda mucho más. Si tenemos un objeto muy plano, muy bajito, va a tardar mucho menos porque son muchas menos capas. Por eso este objeto que diseñé es muy plano, ¿vale? En este objeto, resumiendo, lo que tenemos son varios cuadrados. Tenemos un cuadrado grande que abarca todo el objeto, que mediría 40 milímetros de lado. Luego tenemos varios cuadraditos que son el primero, el más grande de los pequeños, mide 10 por 10 milímetros, el segundo 8, el tercero 5 y el cuarto 3, ¿vale? No quiero entrar tampoco en demasiado detalle porque me extendería demasiado. Va a ser imposible que todos salgan perfectos, pero sí nos va a dar una orientación de, una vez impreso el objeto, podemos con un pie de rey medir y sabemos si nos falta luz, nos falta tiempo de luz o nos sobra. ¿Cómo lo sabremos? Hemos dicho que cuando un objeto, cuando una resina la exponemos más allá de su tiempo óptimo, lo que empieza a hacer es crecer. Entonces, si nosotros este objeto lo vamos midiendo, sabiendo las medidas, y vemos que todo globalmente, cada uno de los cuadrados y el cuadrado grande y todo, nos tiende a dar más grande de lo correcto, quiere decir que nos hemos pasado de luz. Es decir, si yo imprimo este objeto a 8 segundos por capa y me pongo a medir con el pie de rey y en lugar de 40 me sale 41 y en lugar de 10 me sale 10,5 y en lugar de 8, 8,7, ¿qué quiere decir? Que si todos están ligeramente más grandes, me he pasado de luz y en lugar de 8 segundos debería probar 7 segundos, ¿vale? Una vez demos con su tiempo óptimo, esa resina para esa impresora ya la tendremos calibrada y no tenemos que repetir este proceso. Es decir, es un proceso que hay que hacer la primera vez que cogemos por primera vez esa impresora con esa resina y una vez lo tengamos ya lo tenemos configurado y en adelante solo hay que ponerse a imprimir. ¿Cómo vamos a imprimir? Pues vamos a verlo. Vamos a imprimir una férula quirúrgica, que la tengo aquí ya preparada. Podríamos entrar en detalle en el diseño de esta férula quirúrgica, pero no entraremos, no es lo que aplica a día de hoy. Lo que sí que me gustaría que supierais, especialmente si hacemos una férula de un implante, cuando son múltiples ya es un poco más difícil, es que por la manera que tienen estas impresoras de imprimir, siempre que tenemos un orificio, como es el orificio para la guía, nos va a imprimir, ese orificio va a ser totalmente circular en función de la orientación que le pongamos en la plataforma a la férula. Es decir, no es lo mismo que este orificio esté perfectamente perpendicular a la plataforma a que esté oblicuo, ¿vale? Si está oblicuo y cuanto más oblicuo o incluso horizontal, paralelo, lo que va a pasar es que se va a deformar ligeramente y en lugar de ser un círculo, una sección circular, se nos va a quedar un poco ovoide, ¿vale? Muy poco, a veces no es suficiente como para dar imprecisión. Pero teniendo en cuenta ese pequeñísimo detalle, podemos conseguir, especialmente en unitarios, que ese orificio sea perfectamente circular y perfectamente del tamaño que tiene que ser. Ahora lo veremos. ¿Cómo hacemos eso? Hemos dicho que tiene que ser perpendicular, por lo tanto, vamos a hacer que esta cara plana y el suelo sean totalmente perpendiculares. Para eso Chitubox tiene una opción muy buena, que es en la sección de rotar objetos, tiene un botón que pone aplanar por cara. Si lo activamos, y con el botón derecho arrastrando es como rotamos, y nos vamos a la cara plana, la superficie de donde se va a apoyar el tope de fresa, que es la cara plana, veréis que hay una especie de flechita que nos indica qué cara es la que queremos hacer
paralela al suelo. Si nosotros nos ponemos en la cara plana, nos va a girar el objeto de manera que esté totalmente perpendicular el orificio al suelo. De esa manera nos aseguramos que este orificio vaya a ser perfectamente circular y por lo tanto mucho más preciso. Ahí va el primer tip importante. Pero ahí no hemos acabado. Este objeto no lo podríamos poner a imprimir tal cual. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las primeras capas tienen que adherirse muy fuertemente para que el resto de capas vayan fluyendo. En una impresión 3D, me da igual el tipo de impresora que sea, tiene que haber una continuidad. Vamos a ver qué pasa si yo este objeto tal cual, que como podemos ver aquí, tiene esta zona verde, es la que hay de contacto con el suelo, pero el resto está flotando en el aire, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? La primera capa nos va a exponer un área así de pequeñita, va a ir subiendo, 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 pero cuando llegue aquí no va a tener continuidad con el resto, por lo tanto esto no se puede adherir a nada y va a fracasar la impresión. Tenemos que darle continuidad. Vamos a ver qué pasa si hacemos cortes y visualizamos los cortes. Aquí a la derecha tenemos lo que nos va a exponer en cada una de las capas. Si vamos subiendo veremos que la primera capa es un puntito de nada, ¿vale? Vamos subiendo, hay continuidad, todo eso se imprimiría, todo eso es bien, hasta ahí bien, pero ¿qué pasa? Que llegamos a un punto donde de repente, de la nada, nos aparece una isla que corresponde a esto. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que como esto no tiene una continuidad desde la primera capa, sino que esto flota en el aire, va a fracasar. Y a partir de aquí todo lo que vaya conectado a esto ya no se va a imprimir, se va a quedar pegado en el fondo. Por lo tanto, esta impresión no va a funcionar. Es por eso que lo que se hace en impresión 3D para conseguir dotar de continuidad a todo el objeto es poner soportes. Y ahora vamos al panel derecho y vamos a ver los soportes. El objeto se nos ha levantado ligeramente para darle espacio para poder poner soportes. Tendríamos varias maneras de ponerlos. O bien manualmente vamos colocando soportes, ¿vale? O bien dejamos que el software coloque soportes donde considere que son necesarios, dándole a plataforma. Él solito nos hará unos cálculos de dónde hace falta soportes. Vamos a ver qué pasa ahora si hacemos los cortes y los visualizamos. Ahí están. Otra vez vemos aquí en la pantalla derecha la primera capa. Ya para empezar ya no es un punto, sino que es toda un área que nos ha hecho una base para poder empezar en algo. Y va subiendo. Lo siguiente que se va a imprimir, como vais viendo aquí y aquí, son las bases de los soportes. Va a ir subiendo, subiendo, todo tiene continuidad. De momento no hay nada que fracase. Y de repente aquí empieza la férula, pero empieza ya viniendo de un soporte, como podemos ver aquí. Es decir, que hay continuidad. De esta manera, si vamos subiendo, vemos aquí la isla de antes viene continuidad de un soporte. Por lo tanto, los soportes nos van a permitir poder hacer un objeto con toda la continuidad del mundo y que no nos fracase. Pero no iba a ser tan fácil como poner soportes automáticos y ya está. ¿Qué pasa con los soportes? Si nosotros nos acercamos muy bien y vemos esos soportes en qué consisten, esos soportes son unos palitos que se nos entierran en el objeto. ¿Qué pasa? Que nosotros este objeto lo vamos a imprimir así del revés, ¿vale? Vamos a verlo así. Nos va a imprimir boca abajo. Y los soportes, cada vez que suba y vuelva a bajar para hacer la siguiente capa, al subir se genera una tensión, ¿vale?, que se transmite a través del soporte a un área muy pequeña del objeto. ¿Qué va a pasar? Que va a tirar de esa parte del objeto y me lo va a deformar ligeramente. Entonces, si hacemos eso y estamos poniendo soportes, vamos a ver si se puede ver mejor. Si hacemos eso y estamos poniendo soportes por toda esta cara plana de la anilla, ¿qué va a pasar? Que en lugar de ser una superficie plana y lisa, nos va a quedar una superficie ondulada y por lo tanto vamos a perder precisión. Muy bien, no pasa nada.
Entonces, esta configuración de soportes no sería la mejor para conseguir una impresión perfecta para cirugía guiada, perdón. Vamos a borrar esos soportes y vamos a ver qué podemos hacer. Vale, hemos dicho que si lo hacemos por este lado no nos interesa poner soportes en esta cara. Pues vamos a darle la vuelta 180 grados para que esta cara plana nos quede por el otro lado y por lo tanto no requiera de soportes. Vamos a darle la vuelta. ¿Cómo hacemos eso? Hemos dicho que primero le hemos dado a aplanar por cara, hemos elegido una cara plana y nos lo ha puesto paralelo. Hasta ahí bien. Lo que vamos a hacer ahora es, según uno de sus ejes que no sea el Z, me da igual que sea el X o que sea el Y, le vamos a dar menos 90 grados y menos 90 grados. Es decir, lo vamos a girar 180 grados para que quede exactamente igual, perpendicular el orificio, pero en el lado opuesto. ¿Vale? Lo mismo, seguimos necesitando soportes. Vamos al apartado de soportes, volvemos a hacer plataforma para que nos los haga automáticos, pero ahora nos vamos a encontrar con otro problema. Y es que, como hemos dicho que los soportes tienden a deformar, ¿qué va a pasar si yo pongo toda esta cantidad de soportes, vamos a ver, toda esta cantidad de soportes en la parte interna de la férula? Pues que como nos va a hacer pequeñas deformaciones, nos arriesgamos a que cuando queramos asentar esa férula, no calce bien, porque por dentro tiene deformaciones. Entonces ya está, no hay manera de imprimir bien. Yo os quiero proponer un tip, un truco que me está funcionando muy pero que muy bien y que me está dando la mayor precisión que considero que se puede conseguir con este tipo de impresoras para hacer férulas quirúrgicas. Y el tip es el siguiente. Vamos a eliminar todos los soportes. Ya hemos visto que no debemos poner soportes ni por este lado de la férula, ni por este lado de la férula. Y me diréis, pues ya me he quedado sin lados, ¿dónde los pongo? Pues se pueden poner. Mi propuesta es la siguiente. Se trata de manualmente, y no se tarda mucho en hacerlo, voy a ir poniendo soportes solamente en el borde de la férula. Ya veréis que no se tarda mucho. ¿Qué consigo con esto? Consigo que si se me deforma algo, sea solo el límite, el borde de la férula, que no me va a afectar en nada. Y consigo asegurarme que la impresión me va a funcionar. Aquí tengo toda una serie de soportes que no están ni por fuera ni por dentro, sino que están en el borde. ¿Vale? Esa sería mi propuesta. Pero nos podemos encontrar con que puntualmente hay alguna zona que nos conforme una isla y necesitemos soportes. Pues podemos en ese caso poner soportes puntualmente allá donde haga falta por dentro, pero siempre van a ser 1, 2, 3 soportes que nos va a permitir controlar muy bien esa pequeña deformación que nos pueda generar. ¿Cómo sabemos dónde colocarlos aquí dentro? Chitubox nos presenta las zonas que requerirían de más soporte, nos las marca en rojo, pero no todo el rojo necesita soporte siempre. Vamos a verlo. Entonces lo que haríamos sería, haríamos el slice, los cortes, ¿vale? Y comprobaríamos. Como podemos ver, nos ha hecho una base, ¿vale? Aquí seguiría habiendo continuidad. La férula en cualquier momento va a empezar a aparecer, ahí aparece. Aquí sigue habiendo continuidad. Es una comprobación bastante rápida de hacer. Aquí van apareciendo trozos, pero siguen teniendo soportes. Entonces, si en algún momento nos damos cuenta que aquí en la parte interna de la férula nos aparece algo de la nada, es decir, sin venir anteriormente de ningún soporte, lo podremos ver porque estamos aquí en la capa y ahí le podremos poner un soporte. Vamos subiendo, vamos subiendo. De momento no necesito ningún soporte más. Esta férula se va a imprimir bien, de momento. Pero, ojo, aquí lo vemos. Aquí tenemos lo que llamamos una isla. Ahí sí nos haría falta un soporte. ¿Por qué? Porque si vamos para abajo vemos que no hay nada, aparece de la nada. Con lo cual, ¿dónde se encuentra esa isla? Pues
aquí tenemos esa isla. Ya sabemos que aquí vamos a necesitar un soporte. Vamos aquí y aquí le colocamos un soporte. Volvemos a hacer el slice y comprobamos. ¿Ves? Aquí ya tenemos el soporte que hemos colocado y veremos cómo esa isla que aparecía de la nada ya no aparece de la nada, sino que viene de continuidad de un soporte. Vale. Aquí tenemos otra isla que correspondería a esta zona de aquí. Volvemos a esto y correspondería... Vamos a ver dónde estaba esa isla. Aquí. Aquí nos haría falta otro soporte. Vamos a verlo. Slice. Ahora os enseñaré otro software que para hacer esto es muchísimo más sencillo. Vale. Ya podríamos casi asegurar que esta férula de principio a fin no nos va a fallar. Habéis visto que no ha costado mucho rato hacerlo, es bastante sencillo, y nos aseguramos que esta férula no fracase a la hora de imprimir. Y la imprimiremos para demostrar que realmente va a funcionar. Entonces, una vez tenemos ya hechos los cortes, le damos a guardar. Aquí nos hace una previsualización de la máquina que vamos a usar, la resina, cuántos mililitros vamos a utilizar de resina para imprimir este objeto, soportes incluidos, y si le hemos configurado el precio por litro de la resina, nos dice cuánto nos va a costar esta férula. En este caso, con esa resina, que es una resina de unos 300 euros el litro, nos va a costar esta férula 1,51 euros. ¿Y cuánto tiempo va a tardar con la configuración que le hemos dado? Que es 1 hora y 16 minutos. Entonces, le damos a guardar y nos va a generar un archivo tipo Frozen, PHZ. Vamos a guardar de momento aquí en el escritorio, lo vamos a llamar webinar férula. Y lo guardamos. Hace todos los cortes, los guarda en el archivo y ya tenemos un archivo. Que se llama webinar férula, este de aquí, que es el que vamos a poner en un pendrive, lo vamos a enchufar en la Sonic Mini y ya lo único que tenemos que hacer es colocarle la resina, darle a imprimir y esperar a que imprima. Ahora lo veremos. Bueno, pues ya solo nos queda imprimir. Lo que vamos a hacer ahora es, hemos puesto el archivo que hemos generado con el software, lo hemos puesto en el pendrive y lo hemos enchufado en la máquina, en el único puerto que tiene, no tiene más, ¿vale? Antes de darle a imprimir, de buscar la impresión, vamos a tener en cuenta que, bueno, primero hemos calibrado el eje Z para que sea totalmente paralelo a las dos superficies, eso ya lo hemos hecho. Hemos puesto el contenedor de resina y hemos apretado estos dos tornillitos. ¿Por qué? Porque no nos interesa que esto se pueda mover. Pues tenemos que apretar bien ahí para que quede firme. Esto lo hemos apretado bien, está todo firme, ¿vale? Lo siguiente que hay que hacer es poner resina. Vamos a utilizar, como hemos dicho, la resina de Springray Splint, la de férulas de descarga en este caso, por temas logísticos. No dispongo ahora mismo de la que sería de cirugía guiada, pero ya hemos dicho que no importa, el protocolo va a seguir siendo el mismo, cambiarán quizás un poco los tiempos de exposición, aunque no mucho, ya os lo adelanto, pero funciona todo igual. ¿Cuánta resina tenemos que poner? Hay que verterla aquí, hay que poner el equivalente a un dedo puesto de lado. ¿Por qué? Porque si llenamos el tanque hasta arriba, cuando esta plataforma nos baje, va a sumergirse en la resina y va a rebosar y vamos a hacer un estropicio enorme, ¿vale? Entonces, suficiente con poner un dedito así. Agitamos bien el bote, la resina se tiene que agitar muy bien para que los componentes, el fotoinhibidor, el fotoactivador, todos los componentes estén bien mezclados. Y colocamos, esto se hace mejor sin la plataforma. Y vertemos
un poquito de resina. Suficiente, más que de sobras. Perfecto. Cerramos el botecito y colocamos la plataforma. Si os fijáis, la plataforma tiene dos pestañitas que nos corresponden con dos pestañitas que tenemos aquí arriba. A ver, ahí arriba. ¿Vale? ¿Para qué? Para asegurarnos que la plataforma la centramos bien en su sitio y no la colocamos en ningún otro sitio. Apretamos bien, a ver que no me salga del plano, perfecto. Pues ya está listo, solo habría que darle a imprimir. Le damos al print y buscamos de todos los objetos que nos previsualiza el que nos interesa, que es el de la férula que le hemos puesto los soportes y todo. Y le damos a Go. La plataforma va a ir bajando hasta llegar a estar en contacto con el LCD. Se van a empezar a proyectar cada una de las capas, acordaros, las 6 primeras sobrefraguadas, es decir, 1 minuto cada una, para que se adhiera muy fuertemente a la base y no tengamos un fallo de impresión. Y el resto las va a fraguar a 8 segundos cada capa. Entre capa y capa va a levantar la plataforma y la volverá a bajar, quedándose en lugar de en el mismo sitio 100 micras más arriba. ¿Esto por qué lo hace? Porque al subir la plataforma lo que conseguimos es despegar el objeto de abajo y mantenerlo pegado arriba. Por eso necesitamos este vaivén hacia arriba y hacia abajo. Comentario mientras va imprimiendo. Dijimos que las resinas biocompatibles, esta lo es, por ejemplo, no son tal. Y para demostrarlo os voy a enseñar en el mismo bote lo que nos pone. 1000 advertencias de lo biohazard que es, warning, irrita la piel, no tirar por el desagüe, es contaminante, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta resina es biocompatible certificada. Es decir, que la resina en sí en estado líquido no es biocompatible, es más, es tóxica. Por eso es por lo que es muy importante, lo que veremos después de la impresión, que es el postprocesado, y hacerlo de la manera más objetiva posible para asegurarnos que estamos cumpliendo con los requerimientos que nos marca el propio fabricante. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos manera alguna de saber si esa resina la hemos llevado a su estado final 100% o no. Como podéis ver, sube, vuelve a bajar y fragua la siguiente capa. Ahí vemos la capa que está fraguando en este momento. Nos marca una impresión de 1 hora y 7 minutos, así que pasada 1 hora y 7 minutos volveremos a conectar para ver el resultado. Y bueno, después de 1 hora y 17 minutos, vamos a confirmar, tenemos la impresión boca abajo, como cabía esperar, ¿vale? Entonces, veréis que con la impresora nos vienen 2 tipos de rasquetas. Una de plástico y una metálica, ¿vale? Muy importante. Si alguna vez tenemos un fallo de impresión, jamás de los jamases usar la metálica para despegar lo que hay abajo. Jamás. La metálica es para el metal. Esta es para el FEP, ¿vale? El motivo es que el FEP se raya de mirarlo, pero con una de plástico no se raya. Entonces podemos intentar despegar si hay un fallo de impresión, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es quitar la plataforma. Vamos a comprobar. Se ha impreso perfectamente, como se puede ver, y con el orificio totalmente circular, perpendicular a la plataforma, lo que habíamos explicado. Entonces, vamos a bajar un poquito la cámara. Perfecto. Vale. La rasqueta metálica serviría para, vamos a orientarlo mejor, para despegar de la plataforma, ¿vale? Pero es verdad que a veces es complicado con esta rasqueta, ¿vale?
En su lugar podemos utilizar una espátula típica de mezclar cemento, ¿vale? Y la usaremos a forma como de botador. Como es más finita, nos colamos por debajo y una vez nos hemos colado, deslizamos. Y con eso podemos despegar fácilmente, sin hacer demasiada fuerza, el objeto de la plataforma. Como habéis visto, la adherencia es muy fuerte y es debido a que esas primeras capas se han realizado con un sobrefraguado para que se adhiera fuertemente, como hemos dicho. Vale. Vamos a ver los soportes. Todos aquellos que os animéis a empezar con la impresión 3D, vuestro mejor amigo va a ser el papel absorbente. Entonces, estos soportes, dependiendo del diseño que se le haya hecho, del grosor, de la punta y todo, van a ser más fáciles o más difíciles de quitar. Si vemos que no podemos, lo que se pueden hacer es cortarlos. Como hemos diseñado los soportes para que solo nos influya en el borde de la férula, no importa que haya deformación en esa zona, el resto de la férula se habrá hecho correctamente. Cortamos los soportes. Eso es. Es difícil hacer esto mirando a través de la cámara. Vamos a ver. Aquí. Muy bien. Vamos cortando, vamos cortando, vamos cortando. Eso es. Cuando estén la mayoría cortados, podemos tirar. Ahí está. Ahí está. Ya lo tenemos. Hemos quitado todos los soportes. Es verdad que hemos puesto algún soporte en el interior. Se me han quedado las tijeras pegadas ahora. ¿Vale? Y entonces sería bueno inspeccionar que no nos quedara nada, ningún soporte por ninguna zona que nos pudiera afectar al asentamiento de la misma. Vale. En este caso los hemos quitado todos y la férula estaría perfecta. ¿Vale? Vamos a comprobar el orificio si es el correcto. Para ello vamos a coger una de las fresas de la caja quirúrgica de GMI, y la vamos a introducir para comprobar el asentamiento de la misma. Podemos ver cómo ha entrado perfectamente y podemos comprobar que efectivamente no tiene ningún juego dicha fresa dentro del orificio. Por eso es importante calibrar bien nuestra resina e importante también calibrar los orificios. Nosotros podemos hacer una impresión de prueba con distintas anillas de distintos diámetros para comprobar cuál es el diámetro idóneo. Es cierto que la mejor manera de imprimir un orificio es haciéndolo perpendicular a la plataforma. De esa manera nos aseguramos de que ese orificio sea circular y tenga el tamaño correcto, ¿vale? Siempre y cuando la resina obviamente esté bien calibrada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos distintos implantes en la misma férula con distintas angulaciones? No vamos a poder poner todos perpendiculares, algunos quedarán inclinados, ¿vale? En ese caso, si tenemos varios implantes que son paralelos entre sí, esos sí los ponemos paralelos, y los que nos queden inclinados vamos a tener que calibrar para dicha inclinación. Es decir, más o menos vendría a ser cada 20-30 grados unas 50 micras más. Vamos a diseñar esos orificios inclinados con un offset mayor que el de los orificios rectos. Con eso podemos dar con la fórmula perfecta para que todos los orificios nos entren perfectamente las fresas, ¿vale? Esa sería la trampa. Solo nos quedaría posprocesar esto. Y digo solo, pero quizás es la parte más importante, porque como podéis ver, esto está lleno de resina pegajosa pegada en la superficie de la férula. Y eso no es aceptable, obviamente, porque hemos visto antes que esa resina es de todo menos biocompatible, es más bien tóxica. Este objeto, incluso la parte sólida, no está fraguado al 100%. En ninguna impresora, sea LCD o sea del tipo que sea, esta no sale fraguado al 100%, por lo tanto hay que darle un extra de luz para que
todo el objeto se frague al 100%, pero antes hay que eliminar esa capa pegajosa que tenemos de resina líquida. Por último, hay que tener en cuenta, ahora lo veremos, que sería bueno para lidiar con la capa inhibida aislar del oxígeno el objeto mientras se posprocesa. ¿Cómo? O bien sumergiéndolo en agua, en un bote transparente, en un cristal transparente, fino el cristal para que llegue mejor la luz, o bien utilizando algún tipo de gel, el mismo que utilicemos para hacer los composites, etcétera, etcétera. En este caso yo dispongo en la clínica de un gel de ecografías que es idóneo para tal propósito. Ahora nos subiremos donde tengo el horno de polimerizar y explicaremos el final del postprocesado. La primera parte del postprocesado consiste, como hemos dicho, en quitar la parte de resina líquida pegada que se encuentra en la férula, ¿vale? Para ello vamos a utilizar una cuba de ultrasonidos típica, ¿vale? Como podemos ver, llena de alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico al 99%. Esto va a permitir disolver esa resina en exceso y dejarla libre de resina líquida. Lo vamos a poner durante 5 minutos y volvemos. Pasados 5 minutos en alcohol isopropílico, hemos eliminado toda la parte pegajosa de resina líquida que había pegada. Por último, hemos comentado que íbamos a utilizar un cajón de polimerización. En este caso vamos a usar el de Springray porque hemos utilizado una resina de Springray. Y si utilizamos todo lo de la misma marca, hay muchas más opciones de conseguir que este objeto llegue a su estado final y por lo tanto sea tan biocompatible como asegura el fabricante. Otro motivo por el que hemos elegido un cajón de polimerización profesional y no uno de uñas es porque estos cajones de polimerización nos permiten no solo fraguar con luz, sino también controlar la temperatura. La temperatura en el postprocesado es muy importante para conseguir sus propiedades físicas finales. Si no, nos puede quedar un objeto mucho más frágil y más fácil de que se rompa. Vale, hemos dicho que íbamos a lidiar con la capa inhibida y en este caso vamos a utilizar un gel de ecografías para embadurnar todo el objeto y que nos aísle del oxígeno toda esa capa inhibida que no nos interesa que se quede. Por supuesto, como estáis viendo, es muy importante hacer todo este proceso con guantes. Ahora hablando en serio, sí lo es, lo que pasa que es verdad que ya he manejado mucho este material y a mí no me produce ninguna reacción alérgica ni me irrita la piel ni nada. Pero en pieles algo más sensibles podríais pagar las consecuencias de no utilizar guantes. Lo ponemos aquí y seleccionamos Springray Splint. Como podéis ver, nos marca 14 minutos, que es el tiempo que va a estar en total. Todavía no está polimerizando con luz. ¿Por qué? Porque está elevando la temperatura hasta 30 grados. Cuando llegue a 30 grados empezará a iluminarse todos los LEDs que tiene dentro y con eso va a acabar de fraguar del todo ese objeto. De esa manera tendremos ya el objeto acabado a falta de esterilizarlo o bien desinfectarlo. Soy más partidario de desinfectarlo y ahora os explicaré por qué. Cortamos la conexión y en otro vídeo os voy a explicar más detalles. Pues eso ha sido todo por hoy. Comentaros que he dicho antes que prefería desinfectar antes que esterilizar las férulas. ¿Por qué digo esto? Porque si bien hemos utilizado una resina comercial determinada, con su postprocesado correcto determinado, es verdad que hay ciertas resinas que aguantan bien los procesos de autoclave. El problema está en que me genera muchas dudas en cuanto a si ese material conserva sus propiedades físicas de dureza. Realizando pruebas con otros materiales he visto que el autoclave, aunque se aguante, convierte el objeto en mucho más frágil. Es por eso por lo que yo prefiero desinfectar bien, como dijo Vicente en el primer webinar. Os recomiendo
que lo veáis para ver esos tips de desinfección de las férulas, puesto que así nos aseguramos que las propiedades de dureza de las férulas se mantengan lo más intactas posibles. Es verdad que no suele ser común una fractura de la férula, pero es arriesgado intentar darle más postprocesado del conveniente y con ello debilitar el material. Espero que os haya gustado. En este webinar he intentado transmitiros todos los trucos que he ido aprendiendo para convertir una impresora de bajo coste en una impresora muy efectiva a la hora de imprimir férulas quirúrgicas. Casi se podría decir que al nivel de impresoras de mucho más alto coste. Para ello, como habéis visto, tenemos que ser conscientes de todas las limitaciones que tienen dichas impresoras, pero no solo las de bajo coste. Todas las impresoras tienen inherentes por su forma de imprimir una serie de deformaciones que es muy bueno conocer perfectamente y tener en cuenta. Es decir, que aunque aparentemente un objeto pueda salir perfectamente impreso, nos podemos encontrar con ciertas desviaciones debido a deformaciones del objeto, debido a los soportes o por las propias cargas de la impresión al subir y bajar la plataforma. Si bien es verdad que si las conocemos bien, podemos compensar esas deformaciones aumentando el offset un determinado número para poder compensar esa deformación que pueda hacer que la fresa no entre correctamente como debería. Esa deformación se va a mantener bastante constante a lo largo de todas las impresiones que hagamos. Es decir, un orificio, si está perfectamente perpendicular, va a salir circular. Si está inclinado, va a salir más tirando hacia ovoide. Esa deformación, para una inclinación determinada de impresión, se va a mantener bastante constante y por lo tanto podemos adelantarnos a ella y compensarlo. Sería como calibrar nuestra impresora a un nivel para poder conseguir que objetos con distintas angulaciones también puedan ser bastante fiables. Espero que os haya gustado. Decir que muchas gracias a GMEI por esta tremenda oportunidad que me está ofreciendo y muchísimas gracias a mis compañeros Vicente y Jorge, que son realmente de lo mejorcito que he podido encontrar nunca. Deciros que el webinar va a seguir activo después de la retransmisión en directo para todos aquellos que no hayan podido asistir y para aquellos que quieran repasar conceptos que hemos ido viendo a lo largo del webinar. Muchísimas gracias, nos vemos en la ronda de preguntas. Buenas tardes, Raúl. Fantástica la presentación, como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes, Santi. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver que tengo aquí un montón de preguntas. Empezamos con Eva Navarro, que te pregunta, ¿cada cuánto tiempo hay que calibrar la impresora? Vale, es muy buena pregunta. Mira, en principio, una vez si hemos calibrado bien el eje Z y hemos apretado bien los tornillos, mientras no nos haga un fracaso de impresión, no sería necesario volverla a calibrar, porque se entiende que en el momento en el que se descalibra, eso va a fallar. Si no falla, es que está bien calibrada. Entonces, no hay que estarla continuamente calibrando. Te puedes tirar incluso meses sin calibrarla. Bien. Pregunta también, ¿no se puede utilizar una resina que no sea dental? Sí, por supuesto. O sea, tener en cuenta que una impresora 3D dental como tal, en el fondo no existe. O sea, una impresora 3D es una impresora 3D. Y el objeto que sea que tú vayas a imprimir, te lo va a imprimir. La condición es que la resina que utilices, aunque no sea dental, tiene que ser una resina que sea sensible a 405 nanómetros. Bien, Enan te pregunta, te pide si podrías dejar la prueba de los cuadrados para que la puedan tener.
Sí, 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 ya lo he estado viendo en el chat. El test de calibración está colgado ya en mi página web, que lo dejaremos en la descripción del vídeo, que va a quedar colgado, y lo hemos ido poniendo el enlace a lo largo del chat. Pero sí, ya está disponible, se puede descargar. Bien, Sebastián nos pregunta, ¿puedes subir a tu web la configuración de los soportes que usas? Diámetro, profundidad, etcétera. Vale, sí, es una buena esa. Por supuesto, no lo tenía previsto y no lo tengo preparado, pero ya le he puesto en el chat que bueno, me comprometo a mañana a preparar un PDF y colgarlo en mi web para que lo puedan descargar. Fernando te pregunta, ¿es necesario agitar mecánicamente las resinas o se puede hacer manualmente? También es muy buena pregunta. Mira, las resinas NextDen, por ejemplo, recomiendan que se agiten en el primer uso durante 2 horas y en los siguientes usos durante 1 hora. Evidentemente, si queremos hacer bien ese proceso, hacerlo manualmente no es viable, porque 1 hora agitando un bote de 1 kilo, como que no se puede. Entonces sería ideal para ese tipo de resinas agitarlo con algún tipo de agitador. Es verdad que casi todas las resinas que son translúcidas, tipo férulas de descarga o férulas quirúrgicas, si bien hay que agitarlas, conservan bastante mezcladas sus componentes y no es necesaria una agitación tan enérgica. Edwin Velázquez te pregunta, ¿diferencia entre la Frozen Sonit Mini y la Anycubic Photon S? Vale. Dentro de las impresoras low cost, sean especificaciones, utilidad, características, utilización de resinas dentales, etcétera. Vale. También es muy buena pregunta. Hoy son todas buenas preguntas, ¿eh? A ver, la Anycubic Photon S es una grandísima máquina, es una de las que tengo yo también, me gusta mucho, pero la diferencia sustancial que hay entre una y otra es sobre todo la velocidad de impresión. Me explico. La Anycubic Photon S dispone de una pantalla LCD a color, RGB, y la Sonic Mini tiene una pantalla monocromo. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz tiene que pasar por menos capas y por lo tanto, de filtro, y por lo tanto la potencia de luz es mucho más efectiva en la Sonic Mini. Por contra, lo que tenemos es que la Anycubic Photon S tiene una resolución de 47 micras porque es una pantalla 2K, frente a la Sonic Mini, que tiene una resolución Full HD y nos da 62,5 micras. A efectos prácticos, 62,5 micras es más que suficiente para casi cualquier objeto dental que queramos imprimir. Bien, gracias, Raúl. Seguimos. Guillermo Salazar, ¿esa plataforma que hemos visto es de Frozen Suzle o la Sonic normal? Guillermo, has dicho, ¿no? Sí. Pues Guillermo, me has pillado. Efectivamente, no es la plataforma que viene con la máquina, pero os explico. La plataforma que viene con la máquina es perfectamente válida y funciona perfecto. ¿Por qué la he cambiado? Sencillamente por una cuestión de ser prácticos. El diseño de plataforma que viene con la Sonic Mini tiene muchos recovecos y la resina se mete por entre medio y a la hora de limpiarla es más engorroso. Sin embargo, la de la Shuffle tiene un calado que hace que la resina no se pueda meter dentro y es más fácil de limpiar. Pero es simplemente por eso, no tiene ninguna importancia. Puedes usar la que viene de serie. Bien. Edwin Velázquez te pregunta, pregunta, ¿cómo y qué sugieres para optar en adquirir primero para imprimir en 3D? Impresora, resinas, rasqueta y kit de curado. ¿Cuál sería la mejor opción para invertir en la odontología digital? Pregunta controvertida. Yo os voy a dar mi opinión personal. Evidentemente no es una opinión absoluta y que se deba hacer caso a rajatabla, pero en mi opinión realmente merece mucho la pena invertir, como he dicho en la retransmisión, invertir en un postprocesado lo más oficial posible para conseguir esa biocompatibilidad que nos marca el fabricante y por lo tanto yo tiraría hacia resinas de una marca en concreto. En este caso yo he elegido Spring Ray porque tiene una gran variedad de resinas, pero no sería la única opción.
y por lo tanto he elegido su cajón de polimerizar. Dependiendo del presupuesto que tengas, obviamente las impresoras 3D profesionales son muy cómodas de utilizar, muy precisas, pero si lo que quieres es iniciarte, una impresora como la que habéis visto en el vídeo, la Sonic Mini, es muy, pero que muy económica. O sea, estamos hablando de una inversión de unos 370 euros, que no van a ninguna parte. Y en el peor de los casos, si llegado el momento queremos avanzar más y hacer cosas más sofisticadas, siempre estamos a tiempo de hacer una inversión mayor. Entonces, en cuanto a rasquetas y todo eso, no hay que preocuparse, porque normalmente todas las impresoras LCD, la gran mayoría, te viene no solo la impresora, te vienen mascarilla, guantes, rasquetas, te viene todo lo necesario, con lo cual sería comprar la impresora y resina y cajón de postprocesado, nada más. Eva Navarro pregunta, ¿la lámpara de blanqueamiento puede terminar de endurecer la férula al final? A ver, vamos a ver. Depende de la longitud de onda. Si estamos hablando de longitudes de onda de 405 nanómetros o inferiores, teóricamente podría. El problema está en que la dosis que recibe de luz no la vamos a poder controlar bien, así como la temperatura. Endurecería, pero sus propiedades físicas y de biocompatibilidad no podrías saber a ciencia cierta si las estás consiguiendo o no, entonces no sería recomendable. Bien, Mario Barrientos pregunta, ayer pregunté acerca del margen de error de todas las guías. Vale, el margen de error, evidentemente, existe un margen de error, pero esto hay que centrarse un poco. Si nosotros queremos comparar lo que es una guía quirúrgica impresa en 3D con la impresora que sea, no nos metemos en eso, o una férula quirúrgica fresada con una fresadora de 5 ejes, evidentemente hay un claro ganador. Las fresadoras de 5 ejes nos van a dar una precisión que no vamos a poder conseguir ni con la mejor de las impresoras. Entonces, tenemos que tener en cuenta no solo eso, el margen de error no viene marcado solo y únicamente por la guía quirúrgica, viene marcado por todo el proceso de diseño también. Como vimos en otros webinars, hemos visto que hay un matching entre lo que es un STL y un DICOM y esa superposición jamás va a ser 100% perfecta, puede ser 99%, con lo cual vamos introduciendo márgenes de error que siempre tenemos que ser conscientes de ellos. Entonces, al final, el que sea 1 milímetro, 2, 5 o 25, lo estoy exagerando, es un poco irrelevante. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que ese margen de error existe y, por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la cirugía. David Delgado te pregunta que en ese post-fraguado no hay posibilidad de contracción. Vale. Por supuesto que hay posibilidad de contracción. Entonces, yo en el vídeo he intentado, para que no sea muy aburrido, he intentado simplificar al máximo todo el proceso. Es muy buena pregunta porque efectivamente, cuando estamos postprocesando, las resinas siguen teniendo cierto potencial de contracción. Es verdad que dependiendo de qué resina utilicemos, hay unas que contraen mucho más y otras que contraen mucho menos. Esta en concreto que he utilizado de ejemplo, la contracción es minimísima. De hecho, como has podido ver, hay una técnica que es que mucha gente lo que hace es poner las anillas o las fresas y postprocesar con las anillas o las fresas ya puestas dentro para controlar esa contracción. Como has podido ver, yo ni siquiera lo he hecho y al sacarla seguía entrando perfectamente, es decir, la contracción era muy poca. Pero tenemos que conocer cada resina cómo se comporta. Rafael San Miguel, ¿crees que es importante hacer un test de tolerancia para elegir el tiempo de exposición normal, además del test dimensional? Un test de tolerancia, sí, claro, es una buena pregunta. Mira, a ver, en esto de la impresión 3D, los que ya estáis adentrados lo sabéis y los que estáis pensando en iniciaros, veréis que no vais a acabar nunca de aprender cosas. Evidentemente, el test de tolerancia nos va a permitir, siempre que tenemos un objeto que tiene que entrar dentro de otro, el test de tolerancia nos va a permitir calibrar eso también. Yo de momento lo que sugiero es empezar por calibrar bien la resina y si
con esa calibración ya nos funcionan las férulas quirúrgicas, entran con la fricción que queremos y todo eso, el test de tolerancia ya no es necesario. Entonces yo sugeriría, si tienes una resina que requiere 80.000 calibraciones, quizás es buen momento para probar otra resina que no requiera de tanta calibración. Francisco Javier Fernández te pregunta, ¿cómo es el mantenimiento de la impresora tras imprimir un trabajo? El mantenimiento de la impresora tras imprimir un trabajo, vale. Imagino que se refiere a cómo limpiarla, cómo dejarla en buen estado, ¿no? Entonces, depende, porque si yo, por ejemplo, ahora dispongo de varias cubas de resina y tengo una para cada material, ¿vale? Entonces, ¿eso qué me permite? Pues me permite no tener que estar limpiando una y otra vez cada una de las cubas cada vez que cambio de material de impresión, sino que tengo una específica para cada uno. Es verdad que si nosotros dejamos lo que nos queda de resina líquida, la dejamos ahí en la cuba y pasan horas, dependiendo de qué resina, ya te digo, esta en concreto, las que son translúcidas, tipo férulas de descarga y eso, no les pasa tanto, van precipitando los componentes y entonces habría que, la siguiente vez que tienes que imprimir, vaciarlo, limpiarlo bien y tal. ¿Cómo se limpia? Pues la manera más efectiva de limpiarlo es con la cuba de ultrasonidos, una que sea lo suficientemente grande como para hundir la cuba de resina, y en esa cuba de ultrasonidos poner alcohol isopropílico o un instrunet o algo que desincruste y que disuelva la resina. Y asegurarse que no queda ningún resto de resina. Y lo mismo con la plataforma. Una vez esto todo limpio y seco, ya se puede guardar. Rafael San Miguel te pregunta, ¿dejas las fresas dentro de la férula de polimerización del postprocesado? Bien, como he dicho antes, es uno de los trucos para evitar que esa contracción cierre el orificio de la férula guía y que por lo tanto luego no entre la fresa. Perdón, es muy buen truco, pero yo en este tipo de resinas y eso ya tengo cogido mucho los valores y no me hace falta hacer ese pequeño truco. Pero sí que es verdad que si detectas que después de un postprocesado algo que te entraba bien la fresa, después del postprocesado no te entra, pues es muy buena idea dejarle metida la fresa o la anilla mientras postprocesa para que no te pase. Eva, ¿por qué tiene que ser sensible a los 405 milímetros? A los 405 nanómetros, pues sencillamente porque esas resinas son sensibles a esa luz. Si nosotros a esa resina le ponemos una luz de 600 nanómetros, una luz azul o una luz que no corresponda a las especificaciones de la resina, puede que tenga algo de potencial de fraguado, pero no va a fraguar y por lo tanto no vas a hacer el postprocesado. Es decir, el fabricante ya formula la resina a esa sensibilidad. Mario Barrientos, para minimizar el margen de error, si la inclinación de 2 o más implantes es diferente, ¿es una buena opción construir una guía según cada inclinación? Es decir, según cada implante. Esa sí que me gusta esa pregunta. Tenía planificado hacer en el webinar una demostración, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no me dio tiempo a hacerlo. Y confiaba en que alguien como tú me preguntara algo así para poder comentarlo. Efectivamente, cuando tenemos implantes que no están perfectamente perpendiculares, que están inclinados, es buena idea calibrar a ese nivel, que sería como un test de tolerancia, para ver qué offset, qué espaciador extra hay que darle a esos implantes inclinados. Evidentemente, si te diseñas un objeto con anillas a distintas inclinaciones y a distintos offset, vas a poderlo calibrar antes de hacer la guía. Y en guías futuras tú ya sabes qué offset ponerle a cada agujero guía. Dice que tiene una resina Swark Maker LCD-C casting y no ha podido encontrar los parámetros para impresoras Anycubic. ¿Sabes dónde se encuentran?
Uy. Pues a ver, ahora de memoria me pilla un poquito a despié la pregunta, pero sí que es verdad, creo recordar, lo buscaré porque ahora no me acuerdo. Creo recordar que había un Google, un Excel hecho en Google, que lo comparten en algunas redes sociales de Facebook, de Anycubic y todo eso, donde hay un listado enorme, enorme de resinas dentales y no dentales. Aún así, yo le sugiero pues que intente calibrarlo por su cuenta, porque encontrar los valores de una resina tan específica como esa, tienes que tener suerte que alguien lo haya calibrado bien antes y que lo haya publicado, entonces es difícil de encontrar. Sergio Más, ¿hay impresoras que tienen más precisión que las de bajo coste? Buena pregunta. Habría primero que definir qué es precisión, porque al final sí que es verdad que las de bajo coste, uno de los problemas que tiene es que no controlan, como hemos dicho, cuando se separa la plataforma hay una fuerza de succión entre la parte inferior y la parte de la plataforma que hace que pueda tender a deformar el objeto. En una impresora profesional tiene sistemas para controlar ese despegue para que sufra menos deformaciones. Sería una de las diferencias que tiene. Por eso, en una LCD es bueno controlar la velocidad, por eso no me he querido extender en el webinar, la velocidad a la que subes la plataforma para no pegarle un tirón muy fuerte. Todo esto en las profesionales se calcula de manera automática y sobre la marcha y te permite algo más de precisión. En cuanto a resolución, pues no. Porque realmente si comparamos con una Form 2, por ejemplo, que se ha vendido mucho en el sector dental, la Form 2 tenía una resolución XY de 150 micras, no 140, 150, y sin embargo estas, la más baratita, esta que hemos enseñado, tiene 62,5 micras, te quiere decir que es muy relativo. Pero sí, hombre, opciones más precisas, claro que las hay, pero también son muchísimo más costosas. Edwin Velázquez, ¿qué otras características debe tener o cuáles serían para impresiones de provisionales? ¿Color, función de provisorio y otros usos? ¿Resinas rosadas o férulas? QX. Vale, supongo que me está preguntando si con esta impresora se pueden hacer todas esas cosas que me enumera. Y la respuesta rápida es sí, se puede. Es simplemente dar con la resina adecuada. Y como he dicho, si utilizas el mismo cajón de polimerización que la marca, pues te aseguras que las propiedades finales son las correctas. Al final, el imprimir con una resina o con otra, siempre y cuando frague a 405 nanómetros, vuelvo a repetir, aunque se podrían usar resinas de menor longitud de onda con la de 405, solo que los tiempos de exposición serían exageradamente largos. Se puede, todo se puede hacer. Y no habría problema, resina rosa, calcinable, provisionales, férulas de descarga, férulas quirúrgicas, todo. En principio se puede hacer todo, lo que pasa es que puede costar un poco calibrarlas. Las resinas de provisionales suelen ser muy viscosas y son difíciles de imprimir, pero se puede imprimir. Rafael San Miguel, ¿cómo imprimir mejor los provisionales sobre implantes? Igual rotación que en las férulas. Sí, a ver, supongo que si se refiere, por ejemplo, a un provisional sobre un T-base, lo ideal sería, igual que he explicado con las férulas quirúrgicas, la parte más crítica es la que más tienes que alejar de los soportes, porque se me va a generar una deformación. Si esa deformación la generas justo en el margen donde va a apoyar en el aditamento, pues es un drama. Sin embargo, si le das la vuelta, pones los soportes por las zonas oclusales y alejas lo que sería la parte de contacto del margen, la alejas de todos los soportes, vas a tener más éxito. Miguel Pesci, ¿qué resinas biocompatibles para cirugía guiada recomiendas? ¿Y para provisionales? Vale. Pues a ver, yo ahora recientemente estoy probando una resina de provisionales que es de Dentka, y me está gustando bastante. Es verdad que NextDent, antiguamente, no sé si todavía la tienen en stock, tenía una resina de provisionales que personalmente no me gustaba nada porque era muy difícil conseguir hacer bien el postprocesado, y el problema de esa resina es que si no lo hacías bien, el color ni siquiera lo conseguías.
Es verdad que han sacado la MFH, ¿vale? Que es la nueva versión de provisionales, y no la he probado personalmente, pero usuarios que he visto que la han probado están bastante contentos en cuanto a resistencia y todo eso. Yo solo te puedo recomendar lo que he probado, y he probado la Denka y me gusta, ¿eh? ¿Y qué más me decía? ¿De provisionales era solo la pregunta? Sí, vale, pues eso. Arturo, ¿cuál es el distribuidor en España de las impresoras y resinas? Vale, la Frozen Sonic Mini, bueno, todas las Frozen en general, el distribuidor oficial no está en España. De todas formas, la venden en Europa sin problemas. El distribuidor oficial es de una página holandesa que se llama FEP Shop, FEP Shop como tienda. .com, y ahí tienen infinidad de impresoras de todo tipo, y toda la gama de las Frozen la tienen disponible. Bien, Guillermo Salazar, la altura de capa, mientras menor sea, ¿es sinónimo de una impresión de mayor definición? Vale, sí, o sea, en general sí. Evidentemente, cuanto más finas hagas esas lonchas, más te va a tardar, porque obviamente de 100 micras a 50 micras va a haber el doble de capas y todas ellas va a tener que hacer todo ese proceso, por lo tanto va a tardar por lo menos el doble de tiempo, pero hay que tener en cuenta la geometría que estamos imprimiendo. Si tú estás imprimiendo un tubo, ¿vale? Si ese tubo lo partes en capas y ves cada una de esas capas, verás que la capa anterior y la siguiente son idénticas, con lo cual, en el fondo, para lo que es la luz del tubo, siempre y cuando lo hayas hecho perpendicular, es indiferente imprimir a 100 micras o a 50 micras, porque la luz del tubo te va a salir exactamente igual, porque las capas son idénticas entre sí. Así que sí que da más precisión, pero dependiendo de lo que imprimas te compensa o no. Silvia pregunta, ¿qué impresora elegirías que no supere a 4.000 euros? ¿Qué impresora elegiría que no supere a 4.000 euros? Vale. O sea, me imagino que me pregunta no tanto por las de bajo coste, sino dentro de las dentales, de las más profesionales, alguna que no supere los 4.000. Pues es difícil. Actualmente es verdad, hay que estar atento al mercado, porque es verdad que están empezando a salir bastantes impresoras, no pocas, LCD, tipo como la que habéis visto, pero de calidad profesional. No tengo experiencia con ellas, realmente yo no les veo muchísima diferencia, más que tienen sus resinas precalibradas y tienen su software y todo, pero la maquinaria en sí, que serían resinas que se mueven en torno a 2.500 euros o algo así, la maquinaria en sí no lleva mucha diferencia con las resinas de bajo coste. Tirando a las DLP, a mí la que me parece... Tengo dos, que no las tengo yo, pero que por especificaciones y por lo que he podido ir viendo me gustan especialmente, pero creo que ambas superan los 4.000, que son la Form 3, me gusta, y sobre todo la Sprint Ray Pro me parece una máquina espectacular. Ya lo era la Moon Ray, su versión anterior, la Sprint Ray Pro me parece una máquina muy, muy buena. Bien, Rafael te pregunta, ¿conoces alguna resina de provisionales que tenga un color aceptable? Porque la de Nesden tiene un valor muy gris. Sí, ese es un gran hándicap. Como he dicho antes, la que he estado probando, tampoco la he probado muchísimo, pero las pocas pruebas que he hecho me ha gustado mucho el aspecto que da. Es la de Denka, de provisionales. Son como todas ellas, son resinas muy caras, pero que realmente, contextualizando el gasto que se hace de resina por cada provisional, en el fondo no son tan caras. Y el color me gusta bastante. Eso sí, es una resina que me ha sorprendido, porque en estado líquido huele increíblemente fuerte, o sea, es como oler aguarrás, como pintura, y sin embargo es biocompatible, pero el color me gusta bastante. Todo es probarlo. Bien, y ya por último, que tengo por aquí, Guillermo Salazar, ¿para aplicación dental con una altura de capa de 50 micras es suficiente? En general, o sea, hablando en general, yo creo que más que suficiente. Es más, te diré que yo, salvo provisionales que sí los imprimo a 50 micras, aunque con esta impresora podría imprimir incluso hasta 10 micras, pero no tiene ningún sentido. Yo para modelos
ya sea de ortodoncia o sea modelos de trabajo, y para férulas de descarga y quirúrgicas estoy utilizando 100 micras y me va perfecto, con lo cual 50 micras es más que suficiente, casi te diría que para cualquier cosa. Bueno, pues me han entrado dos más, Raúl. Dale, dale. O sea, Mario Barrientos, LCD o DLP, de bajo costo. No considerar tiempo de impresión. ¿Cuál elegirías y por qué? Entre LCD y DLP, es que dar un consejo así genérico es difícil, porque es que depende de las expectativas que tengas. Yo personalmente pienso, si no, me ha dicho que no considere el precio o no, el tiempo de... ¿Qué me ha dicho que no considere? Tiempo de impresión. El tiempo de impresión, vale. Sin considerar el tiempo de impresión, porque evidentemente las DLP ganan, y casi diría que de goleada, ten en cuenta una parte muy práctica. Si tú te gastas en una impresora DLP de bajo coste, yo la de más bajo coste que conozco y está obsoleta ya, son 1.500 euros, ponle que serán unos 2.000, 2.500 euros la más barata que puedas encontrar DLP, ¿vale? Igual me equivoco, ¿eh? Sin embargo, de las LCD tú te puedes ir a algo tan ridículo como 350 euros. Entonces, con la misma inversión, tú puedes tener 2, 3, 4 o hasta 5 impresoras. ¿Y qué pasa? Si tú te compras una impresora de 5.000 euros o de 3.000 y esa impresora se rompe, porque las máquinas se rompen todas, se fallan, te quedas sin imprimir. Sin embargo, si se te rompe una de tus 5 impresoritas, sigues teniendo 4 para imprimir. Entonces, a efectos prácticos, si me preguntas mi opinión, yo me quedo con el LCD. Bien, y ya por último, Rafael San Miguel te dice que una fantástica presentación. Muchas gracias, Rafael. Y te pregunta, ¿qué color de Denka coges? Ostras, ¿cuál tengo? A ver, no voy a decir el que he cogido porque, sinceramente, no voy a mentir, no me acuerdo, creo que cogía 2. Pero siendo prácticos, yo creo que lo mejor que se puede coger es A1. Y voy a explicar por qué. Porque si te coges una 3, por ejemplo, y quieres hacer un provisional más claro, lo tienes difícil. Pero si coges una 1 y quieres oscurecerlo, entonces ya no es tan difícil, porque se pueden poner maquillajes y es como un lienzo en blanco en el que tú puedes pintar. Cuanto más blanco sea el lienzo, mejor vas a pintar. Entonces, yo recomendaría la 1. Bueno, pues Raúl, pues muchísimas gracias. Lo dicho, la gente te está felicitando, yo me sumo a ellos. Ha sido fantástica la presentación y compartir este tiempo contigo ha sido una maravilla. Muchas gracias, Raúl, y como siempre, fantástico. Pues nada, muchas gracias, Santi. De verdad que me ha gustado mucho hacer esta presentación y me ha hecho mucha ilusión ver que la gente me preguntaba muchas cosas. Espero que les haya servido de ayuda. Yo he intentado no ocultar nada, ser lo más práctico posible y explicar todos los trucos que yo he ido descubriendo poco a poco y con mucha lucha. Entonces, mi mayor alegría sería que la gente me dijera, oye, pues mira, me he lanzado, voy a comprarme una impresora, estoy probando, tal. Y bueno, yo estoy disponible aquí para lo que haga falta. Muchísimas gracias a vosotros. Pues lo has conseguido, Raúl. Muchas gracias. Bien, con esta presentación damos por finalizado el seminario online de cirugía guiada en Office de la A a la Z. Como sabéis, empezó el pasado jueves 2 de abril. Esperamos que que hayáis disfrutado con estas 3 presentaciones propuestas por los doctores Vicente, Raúl y Jorge. Recordad que podéis volver a verlas en cualquier momento a través de la sección de eventos online de nuestra web globalmedicalimplant.es. El enlace directo lo hemos dejado en el chat durante la transmisión. También en el chat os hemos preguntado sobre temáticas que os interesaría que tratásemos en futuros webinars. Podéis dejar vuestras sugerencias en el email info@globalimplant.es. Y nada, muchas gracias por acompañarnos y os emplazo a vernos en breve. Os mandamos un abrazo y desearos lo mejor en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias y hasta siempre.